Bienvenidos al culto unido. Mi hermano Jaime, por favor. Bueno, hermanos, como ya habíamos orado, entonces mi hermano Pablo, la introducción al compromiso de los líderes y las casas de paz. Muy bien. Bueno, entonces, vamos, mis hermanos, en esta mañana, vamos en esta mañana a estar, por favor, mis hermanos, apaguen sus micrófonos, porque estamos escuchando celulares por acá y todo eso. Así que, bien, mis hermanos, estamos nosotros empezando en esta mañana a reconocer a todos aquellos líderes, que están trabajando ya en sus diferentes lugares, ¿no? Vemos allí que algunos de los hermanos ya tienen sus grupos de discipulado. Son personas de paz y casas de paz que han decidido hacer discípulos y también plantar iglesias. ¿Qué es una casa de paz? O casa o personas de paz. Son matrimonios, familias e individuos que se han rendido sus vidas a Cristo para cumplir la gran comisión. Y en esta mañana vamos a estar presentando a personas y a matrimonios que han decidido servir al Señor. Han aceptado el mensaje al mensajero y a la misión. Han aceptado el Evangelio. Han aceptado a Cristo como el Señor de sus vidas y han abrazado la misión. Entonces, ellos hacen discípulos y forman grupos de discipulado. Después que comparten el Evangelio, se empiezan con un discípulo, quizás dos, para luego formar un grupo de discípulos para que luego ellos puedan llegar a ser parte de la iglesia en casa. Estas iglesias en casa van a tener su propio liderazgo, es decir, se nombrarán ancianos o pastores en las iglesias en casa. Y eso es súper importante para nosotros, ¿no? Mirar este proceso, cómo estas personas de paz se involucran en el ministerio. Estas iglesias que ya son formadas se van a organizar una vez que se formen y se establezcan ya con su propio liderazgo. Se organizarán financieramente, bíblicamente y estratégicamente para el cumplimiento de la gran comisión. Como siempre les digo, cada iglesia en casa es y será responsable del cumplimiento de la gran comisión. Van a estar contando con el apoyo de la fraternidad de iglesias. En lo que se refiere a capacitación, cobertura espiritual y mentoría de los líderes de las iglesias. Mis hermanos, queremos trabajar en conjunto. Queremos que todos pongamos el hombro para que el avance del reino, el avance del evangelio pueda ser en una manera exponencial. Y por eso queremos unirnos todos y como fraternidad de iglesias, como hermanos, poder trabajar juntos, todos los líderes de las iglesias, para que el evangelio y el reino de Dios crezca aquí en el Ecuador. Las iglesias establecidas identificarán a otros matrimonios, familias e individuos que han aceptado al mensajero, el mensaje y la misión, y enviarán a las familias de paz o personas de paz con la cobertura
espiritual de la iglesia en casa, para ser discípulos, establecer iglesias en casa, hijas de la iglesia en la casa madre. Ya estamos nosotros mirando cómo las iglesias se van a multiplicar. Y el trabajo que cada uno de nosotros va a estar haciendo en estas iglesias en casa. Damos gracias a Dios por las personas y las casas de paz que vamos a estar presentando a continuación. Entonces, va a ser súper importante, mis hermanos, presentar esta mañana. Y para nosotros es un hito histórico para el movimiento, que hoy podamos presentar a todos aquellos que están al frente de estas casas de paz, de estos grupos de discipulado, y siempre tratando de perseguir y mirar cuáles son esas personas y esas familias de paz que quieren servir al Señor. En esta mañana yo quiero presentar a nuestros hermanos Tomás Jaramillo y su esposita Piedad, que están sirviendo al Señor. Hemos visto el proceso que el Señor ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Y le damos gracias al Señor por todo lo que ellos están haciendo, dejándose utilizar como instrumentos del Señor. Así que le voy a pedir a mi hermano Tomasito y su esposa Piedadcita que en esta mañana puedan expresar ese compromiso que ellos tienen para servir al Señor allí como casa de paz con los grupos de discipulado que tienen. Mi hermano Tomasito, mi hermana Piedadcita, adelante. Bueno, nuevamente, mis amados, buenos días. Damos gracias a Dios definitivamente por el privilegio que Él nos da de poder servirle. Ha sido una bendición muy grande, mis amados, el poder ponernos a las órdenes del Señor como matrimonio y cumplir definitivamente con el mandato que Él nos hace en Mateo 28, 18 al 20. Mis amados, no es fácil, pero el Señor mismo es el que nos va capacitando, el Señor mismo es el que nos va preparando, y vemos que es una tremenda bendición, mis amados, cuando evangelizamos y cuando presentamos su palabra, enseñamos. Es una alegría inmensa, mis amados, que no se puede explicar cuando vemos que las personas reciben a Cristo, se convierten, nacen de nuevo y empieza su proceso de crecimiento, mis amados. Eso es una bendición grande. Y la bendición que nosotros recibimos definitivamente, mis amados, es que mientras más enseñamos, nosotros mismos aprendemos, porque el Señor va tratando con nosotros. Obviamente no es fácil, les decía, que ustedes saben que somos seres humanos imperfectos, pero al servicio del Señor, y obvio que tenemos desacuerdos en el matrimonio, pero el Señor está ahí. El Señor está ahí, ¿no es cierto? Él nos va guiando, mostrando el camino, y Él nos va discipulando realmente, y Él es el que nos da el crecimiento. Sí, es un privilegio, mis amados, y doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me da. Y doy gracias a Dios por cada una de las personas que se congregan en el grupo de discipulado. Y ya vamos teniendo los grupos, va creciendo, el trabajo se va aumentando, mis amados, y hay que pedimos a Dios que nos dé la salud y nos dé la capacidad para seguirle sirviendo. No sé, Piedadcita. Gracias,
mis queridos hermanos, siempre es una honra para el Señor poder servirle aquí en matrimonio. Como dice, siempre es hay dificultades, pero el Señor siempre está junto a nosotros y es por eso que se puede seguir adelante, porque es muy difícil y somos tan difíciles cuando ya somos muy adultos y también con las consecuencias que se viene acarreando, ¿no? Entonces, sí es difícil seguir al Señor, pero el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros. Entonces, porque todo ese tiempo, cuando podíamos ir a la iglesia presencialmente, fue hermoso, fue lindo, porque pude conocer a muchos hermanos. Mi esposo estaba anteriormente, yo fui luego. Y entonces, sí, o sea, siempre te llena el estar presentes, no es lo mismo que estar en Zoom, pero sí, gracias a Dios, o sea, también ha sido una manera en medio de la dificultad de este problema que vemos nosotros humanamente, pero ha sido tan confortable porque incluso no solamente diga con los hermanos en la fe hemos podido estar tan juntos, tan pendientes en cumpleaños, en problemas, en todas las situaciones, sino con la familia también, porque yo pertenezco a una familia de 7 hermanos, todos estamos vivos. Entre esos, mi ñaña Ceci, Normita, están ellas aquí en la iglesia, en casa donde nosotros. Y eso fue un privilegio. Tengo 2 ñaños también en Chile y ellos nos reunimos cada semana, estamos juntos, no como antes. En los cumpleaños cada uno llamaba por su cuenta y decíamos que está lindo, que esto. Ahora podemos cantar, podemos orar, podemos irnos y vernos realmente cómo estamos, ¿no? Entonces, Dios ha sido muy misericordioso en este tiempo de gran dificultad que hemos tenido, porque fue muy difícil al comienzo. Pero ahora ya, gracias a Dios, ya estamos ya yendo directo en la recta. Entonces, es una maravilla, el objetivo es lindo. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a la casa del pastor Pablito a bautizar a 2 de mis hermanas, Julita y Paolita, fue lindo y bueno, yo sentí una cosa terrible porque yo no conocía, por ejemplo, a Germanita, a Paulinita, a Paola, a Yaquita. Entonces nosotros fuimos allá un grupo como de 14 personas con niños. Entonces fue hermoso realmente, ya le digo, no es lo mismo esto, estar así, pero qué lindo que es poder saberse y qué ganas de abrazar, ¿no? Eso es otra cosa, y estamos pidiendo al Señor que nos dé esa oportunidad de poder unirnos allá en las casas, y por eso el pedido también que nos vacunemos, que sigamos, porque la palabra de Dios dice que debemos obedecer lo que manda acá, siempre y cuando no esté fuera de la palabra de Dios, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces, ha sido un tiempo muy hermoso, y puedo testificar también que nosotros no nos contagiamos del virus, ninguno de los hermanos que estaba, porque de conocimiento de todos es que nuestro pastor se contagió, Judy igual, pero nosotros no nos contagiamos ese día y estuvimos ahí tan alegre, tan lindo, una linda oportunidad. Entonces yo les pido a los hermanos pues que sigamos adelante, que la carrera es difícil, pero dice que el que permanezca hasta el final, ese será el que triunfa. Y entonces nosotros tenemos esa meta de seguir hasta parecernos, dice a Jesucristo, que bueno, ahora sí es difícil, pero llegaremos a la meta con él. Eso, mis hermanos queridos, un gusto haberles visto, un gusto también tenerles la gran parte de la iglesia en casa que está aquí, está Julita, está Yaquita, Germanita, está Carlitos Narváez, bueno, algunos más que no me quisiera, no les veo. Entonces, está mi ñaña Ceci también. Entonces, eso yo le digo, ha sido una bendición inmensa para nosotros, para el Señor darle infinitas gracias y poder decir gracias, papá, porque tú eres nuestro Padre seguro. Gracias, mis hermanos. Amén. Agradecemos el testimonio de la familia Jaramillo. Tenemos el testimonio del hermano Nelson Narváez y su esposita Lolita. Hermanos, muy buenos días. Un placer verles. Y qué hermoso, qué hermoso. Sí, somos diferentes. Pensamos
y bueno, así Dios nos hizo, ¿no? Porque quizá antes el concepto de iglesia y de reunirse era en buscar construir una casa para tener donde reunirse. Pero ahora es buscar la pantalla y esta nos cobija saliendo de los límites del país. O sea, hoy somos internacionales. Qué hermoso es eso. Esa es la bendición de Dios. Sí, cuando estábamos en Ecuador, quizá éramos con mi esposa los dos y esta era la casa de paz, que es una casa un poco ambulante. Sí, sí, nosotros casi no permanecemos mucho tiempo en un lugar, sino que estamos, inclusive estando en Ecuador, estábamos un tiempo en Quito y a otro momento estábamos por La Maná, en otro momento estábamos por Sicho, estábamos por Pujilí, y entonces así no es que un lugar, y ahora estamos acá, en España. Y claro, nos reunimos cuando Pablito me dijo, y bueno, hermano, ¿usted qué piensa? Es una casa de paz. Y creo que hoy vivimos aquí 4. Y entonces, lo primero que hicimos es reunirnos con nuestras hijas y les preguntamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Esta es una casa de paz? Y ellas me decían, y bueno, ¿y por qué preguntas? ¿Y qué es la situación? ¿Y qué es una casa de paz? Entonces yo explicamos con mi esposa y dijimos, bueno, es la familia, es el lugar donde estamos dispuestos a hablar del Señor, a compartir del Señor. Y dijo, sí, somos una casa de paz. Entonces, con la autorización de mi esposa y de mis hijas, puedo decir, somos una casa de paz. Estamos dispuestos siempre a hablar del Señor, en el lugar donde estemos, en el lugar donde estemos. No tenemos aquí todavía un estudio establecido, como decía el otro día Pablito. Aquí estamos nosotros de pica y pasa. Sí, creo que estábamos analizando con mi esposa más o menos unas 8 familias, hicimos cuenta el otro día que estamos así hablando, presentando, pero establecido el estudio no está quizá en el otro viaje, tenía un estudio establecido con mi prima Celina. En esta ocasión por la pandemia no se ha podido, pero sí, siempre estamos dispuestos. Hoy nos estamos reuniendo, inclusive con un grupo de hermanos que pertenecen a la congregación de Marcos Vidal, pero los jueves tenemos un estudio, ya nos han permitido a nosotros también dirigir y quizás hacer una propuesta que yo había hecho el grupo, porque acá en España el tiempo de verano, para ellos es vacaciones absolutas, entonces quizá salieron ellos a vacaciones y yo dije, bueno, este tiempo que están de vacaciones, ¿por qué no continuamos los estudios? Y aceptaron. Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá, y sí, como esposos, y también mis hijas integran también algunos días, hacemos los audios que estamos enviando. Esta es la tarea casi diaria, a veces. Los domingos no hacemos, pero hacemos de lunes a viernes y tal vez algún sábado no hacemos. Digamos de lunes a viernes todos y los sábados algunos. Esta es la tarea, pero sí consideramos que esta es una casa de paz, porque la casa de paz es donde estamos dispuestos y abiertos a presentarle a Cristo como nuestro suficiente Salvador, el camino de vida hacia el Padre. Lolita. Hermanos queridos, qué gusto verles. Buenos días a todos. Aunque para nosotros ya es tarde, pero para ustedes es de mañana. Nos da mucho gusto verles y ver cómo el Señor está mostrando lo que debe ser una iglesia. El Señor nos ha mostrado y yo quiero agradecer a Pablito porque desde que regresamos
yo puedo decir, regresamos a los orígenes de la palabra con la ayuda de Dios y lo que Pablito nos guiaba en Quito. Realmente mi esposo y yo cambiamos de forma de pensar. Yo sí me consideraba 30 años de mi vida como una farisea. Así me he podido considerar, porque solo tenía el dedo acusador. Pero es hermoso y gracias, Pablito, yo quiero agradecer a todos y a usted porque se dedicó su vida a buscar la verdad en la palabra del Señor. Y veo como el Señor a usted le usa, le revela, y eso transmite para nosotros. Y gracias al Señor, nosotros podemos ver ahora de que el regresar a los orígenes de la palabra, eso es lo mejor. Es en donde realmente palabra a palabra, cada día nos quebranta y vamos aprendiendo más. Nosotros estamos muy, muy contentos aquí. Todos los días, revisamos la palabra. Mi esposo se demora siquiera 2 horas. Y luego, pues, yo me siento un poco mal porque nunca aprendí a tocar el instrumento. Me encantaría aprender y alabar al Señor de mejor manera. Pero voy a tratar de compaginarme con las pistas de mejor manera, porque mi Señor se merece todo. Y le damos gracias a Dios por nuestras hijas, porque el Señor nos trajo a tiempo, el Señor nos trajo en el momento preciso. Les preguntamos si podríamos considerarnos una casa de paz, y ellas, cuando el papá les explicó todo, ellas dijeron sí, estamos dispuestos. Y queremos decirle que queremos servir al Señor hasta que Él venga o hasta que nos lleve. Estamos dispuestos completamente como Él quiera, pero todos los días revisando la palabra y haciendo estos audios que el Señor ha puesto en nuestro corazón, vemos cómo la gente responde, de que está creciendo gracias a escuchar. Entonces, no podemos establecer una iglesia, pero un estudio, digamos así, con familias. Pero en adelante yo sé que el Señor nos va a usar. Yo sé que nos va a usar. Y queremos agradecer al Señor por usarnos, por ocuparnos en su reino. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos guíe al aprendizaje y a ponerlo en práctica su bendita palabra. Muchas gracias. Tenemos el testimonio de la familia Lascano, Portugal. Mi hermano Galito, ¿dónde anda? Buenos días, mis hermanos. Sí, ¿sí estamos al aire? Sí. Sí, Gabriel. Bendiciones, bendiciones. Bueno, pues, y se apagó ya. Ya no estamos bien. Buenos días, queridos hermanos. Un abrazo, pues, fraterno y de corazón para todos los hermanos que estamos aquí reunidos en el culto unido. Es una bendición. Y déjame decir que le sentimos como una sola familia, que Dios nos ha reunido desde diferentes provincias, desde
de diferentes provincias y cantones, sino también de muchas naciones, como es México. Quiero darles un agradecimiento y decirles gracias por estar unidos y somos una familia. Pues nuestro testimonio aquí con mi esposa Moni es dar gracias a Dios por conocerle. Dar gracias a Dios porque Él nos guía, nos protege y nos da todo si es que nosotros le buscamos. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Y creo que es importante el testimonio en un matrimonio. Ventajosamente estamos en el yugo igual y eso nos hace que entendamos lo que es ser un matrimonio, una sola persona, una sola vida, en donde vivimos guiados por el mismo espíritu. Entonces, hoy en esta mañana, agradeciendo a Dios y agradeciendo a nuestros líderes del movimiento, como es Pablo, Gen, que trabajan las 24 horas del día, Jaime, pues aquí estamos para decirles, sigan adelante, nosotros también vamos atrás de ustedes. Estamos metiendo el hombro para seguir haciendo lo que verdaderamente Dios nos manda. Nuestro testimonio es que en la vida hay dos caminos. Y la palabra dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Y nosotros estábamos andando en un camino equivocado, pero Dios mandó a Pablo Pérez con su esposita Judy, y los cuales nos hicieron la invitación para salir al verdadero camino que es Cristo y su palabra. Entonces, muchas gracias por ello. Y aquí estamos, pues, como matrimonio, nosotros también ya hemos seguido sus pasos, estamos siguiendo y hemos proclamado la palabra en nuestra familia. Hemos hecho que nuestra casa sea esa casa de paz en donde hemos recibido el mensaje, hemos recibido al mensajero y hemos puesto a nuestra familia al conocimiento de quién es Cristo. Y por eso nosotros hemos llegado a nuestra familia, como es a Mario Fonseca, a América, a Beatriz Lascano, a Osvaldo, a Mechita, a Piedad. Entonces, ellos han visto que verdaderamente estamos yendo a la palabra y compartiendo la palabra, y ellos han aceptado ser parte de esta casa de paz. Entonces, damos gracias a Dios por eso y vamos a seguir adelante, pues lo importante es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pues que el Señor nos siga bendiciendo, el Señor nos siga fortaleciendo y el Señor nos siga dando la sabiduría para que haya muchas casas de paz, muchas iglesias en casa. ¿Por qué? Porque esa es lo que nos dice la palabra. Muchas gracias, mis hermanos, a todos, agradecidos por este reconocimiento. Y este es que estamos yendo por un buen camino y así tendremos que presentar al Señor. Y como hoy en la mañana decíamos, esperamos que ya estemos inscritos, o la fe nos dice que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es mi testimonio, mis hermanos, y también Moni Wow. tiene
buenos días con todos mis queridos hermanos. Para mí es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, dirigirme este momento. Primero agradeciéndole a Dios por la oportunidad, por haber conocido este hermoso grupo de personas en donde nos han ayudado a crecer espiritualmente. Lo único que puedo decirles es que nunca pierdan la fe. El Señor es fiel y justo y siempre cumple sus promesas. Tengan carácter para decir no al pecado. Huyan y elijan cada uno de ustedes ser felices. Seguir a Dios no es fácil, pero recuerden que Dios conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Un fuerte abrazo les doy a cada uno de ustedes. Bendiciones infinitas a este hermoso grupo, Iglesia de Paz, que Dios está formando hoy día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y sigan adelante. Agradecemos el testimonio de la familia Lascano. Tenemos el testimonio de la familia Molina Narváez. Hermano Nelson Molina. Hermanos, buenos días. Qué lindo escuchar los testimonios anteriores. Nosotros aquí en Pujilí, y ves pues a mi hermano Nelson Narváez, quien ha estado siempre guiando, y él es el que formó la iglesia acá en Pujilí, que era el estudio. Yo presté mi casita y dar gracias a Dios para seguir en el estudio. Y él empezó, y él hizo conocer al hermano Pablo a la iglesia de Renacimiento, porque ahí íbamos a la iglesia de Renacimiento. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a estos hermanos que Dios utiliza como instrumentos, y agradecer a Dios que estamos yendo, estudiando y conociendo con esa fe que tenemos con mi esposa aquí. Nosotros estamos comprometidos. Prometer con nuestro Señor. Cumplir ese mandato, esa gran comisión de Mateo 28, 19, que es importantísimo. Y cuando estudiamos la palabra con mi esposa o con alguien que tenía la oportunidad de compartir, decimos, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Y qué tenemos que hacer? Qué lindo eso. Cuando Dios, con su gran amor, nos enseña, nos cuida, nos protege, nos ama. Siempre. Y estamos aquí con mi esposa, siguiendo adelante, siguiendo este compromiso a crecer y a compartir a personas que no conocen. Dios siempre, la escritura es linda, nos enseña. Y lo que más, un versículo que dice de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Qué lindo es. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir y para estar preparados. Y lo lindo es ser discípulos y hacer discípulos. Gracias a los hermanos que están al frente para seguir creciendo en la palabra. Gracias. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar unidos y estar compartiendo con los hermanos. Y decir que lo más grande es
poder conocer a Cristo. Lo más hermoso, poder abrir las puertas de mi casa para poder hacer el estudio para Él. Eso no cabe en mi mente tanta agradecimiento que tenemos para nuestro Señor. Sabemos que siempre Él nos está cuidando y protegiéndonos. Saber que tenemos la vida eterna, saber que somos salvos, saber todo lo que Él hizo, es lo más grande que puede haber. Y dar gracias también a los hermanos que nos han hecho dar la palabra. Y antes acudíamos a unos templos en la cual empezamos ahí, pero ahora damos gracias por lo que hemos aprendido de mejor manera y saber que el estudio está claro con la palabra de Dios y saber el camino que tenemos que seguir y saber que así estaremos hasta cuando Dios nos lleve con la voluntad de Él, hasta el fin de que nuestras vidas, que nos cuide y nos lleve. Y todo esto lo damos gracias. Esto es lo que yo he podido en esta mañana de compartir ante los hermanos que hoy hemos reunido. Gracias. Agradecemos el testimonio de la familia Molina Narváez. Permítame compartir nuestro testimonio, así breve. Dios ha sido tan bueno al permitirnos conocerle en una temprana edad, junto con mi esposa, en los inicios del matrimonio, y hemos visto cómo la bondad de Dios, la misericordia de Dios ha sido tan real en nuestras vidas, y al experimentar eso, pues el anhelo del corazón es simplemente transmitir lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Dios ha permitido que conozca al hermano Pablo. Tenemos ya alrededor de unos 4 años de caminar juntos. Y una de las cosas que personalmente siempre me impactó es el estudio de la palabra. Y al tener ese plan de Dios, vemos cómo Dios quiere que a partir del conocimiento de la palabra podamos discipular a la familia y desde la familia hacer una iglesia o una casa de paz. El primer tema que se topa ahí es el regreso a las Escrituras. Y al conocer a Dios, ese amor a las Escrituras nos reta a vivir las Escrituras y a proclamar las Escrituras como un mensaje central, el vivir las Escrituras, proclamar las Escrituras. Y desde el inicio que Dios nos ha permitido conocer, lo poco que hemos comprendido, entendido, eso hemos transmitido a familiares, amigos, y Dios nos ha permitido que siempre hay oportunidad por medio de los momentos difíciles. Hoy mismo, ¿no? Pasamos momentos difíciles donde familiares, amigos están sufriendo, y cómo animarles con la palabra de Dios, cómo retarles con la palabra de Dios, que hoy es el día de la salvación. Ese va a ser nuestro testimonio siempre, de poder estudiar la palabra de Dios y compartir lo que Dios nos va diciendo. Mi esposa, Lindy, somos 31 años de matrimonio. Dios nos ha regalado 3 hijas y ha sido una bendición tener una familia que adora a Dios. Buenos días, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones para todos. De mi parte, decirles que es una bendición muy grande tener la gracia del Señor, que nos haya topado, nos haya alcanzado y ser parte de su reino, ser parte de ese plan de salvación que Él ha preparado para cada uno de los hijos. Y también agradecer, ¿no?, por lo que Él pone en el corazón de cada una de las personas, en este caso de un grupo de hermanos, estas estrategias para seguir llegando con la palabra del Señor a cada una de las personas que lo necesitan, y que Dios mismo sea el que bendiga y siga abriendo ese camino para que continúe
que continúe con ese plan de alcanzar a almas perdidas. Bendiciones, mis hermanos, y muchas gracias. Mi hermano Pablo va a orar por los hermanos que dieron el testimonio. Sí, mis hermanos, qué privilegio. Voy a poner de nuevo las fotos y voy a ir orando por cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios sea usándoles, como hemos aprendido con el poder del Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por lo que tú haces. Nos maravillamos, Señor, de tu obra en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nuestros corazones. Señor, hemos visto cómo tú has transformado nuestras vidas, el momento que te conocimos. Señor, tú nos regeneraste, nos hiciste nuevas criaturas. Señor, y en el proceso que tú nos has llevado a cada uno. Señor, gracias te damos por todo lo que tú has hecho en la vida de nuestro hermano Tomás Jaramillo y Piedad. Señor, de cómo tú les has guiado, de cómo tú les has usado, cómo tú, Señor, has hablado a sus vidas y has puesto esa convicción, Señor, de servirte a ti, de poner sus vidas, Señor, al servicio tuyo para que otros te conozcan, para que otros crezcan, Señor, y ellos puedan servirte a ti, Señor. Yo oro por ellos para que tú encamines sus vidas, Señor, a descubrir tus propósitos que ya tienes desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Señor, por mi hermano Nelson Narváez y Lolita Chávez. Señor, gracias te damos por sus vidas, por lo que tú estás haciendo, Señor, en ellos. Soberanamente tú les has llevado, Señor, en este tiempo a España. Señor, y allí ellos están compartiendo el Evangelio. Señor, primeramente con sus hijas y también con familiares, con amigos. Señor, queremos pedirte que tú sigas obrando en sus vidas, Señor. Úsales con poder. Señor, que tú mismo estés poniendo en sus vidas a personas para que te conozcan a ti, para que el reino de Dios allí en España también se extienda y ellos un día también puedan tener un grupo de discipulado, una iglesia en casa, Señor. Oramos para que esto se haga una realidad en la vida de ellos. Señor, gracias por la vida de Galo Lascano y Mónica Portugal. Señor, por la manera en que tú has obrado en sus vidas. Hemos visto, Señor, el crecimiento. Hemos visto, Señor, el compromiso que cada uno de ellos tienen para estudiar tu palabra y para servirte a ti, Señor. Señor, sigue obrando en sus vidas. Úsales poderosamente, Señor. Y gracias te damos, Señor, por la vida de Nelson Molina y Rosa Narváez, porque ellos han decidido, Señor, seguir a Cristo. Señor, en medio de una ciudad idólatra, en medio de tan difícil contexto en que ellos viven, Señor, tú has puesto el deseo de ser siervos tuyos, el deseo, Señor, de abrir su casa, de compartir con otros, de ser utilizados por ti, Señor, para que otros conozcan del Evangelio y puedan crecer espiritualmente. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada una de estas familias, Señor. Gracias te damos y te pedimos que tú sigas obrando. Señor, gracias te damos por la vida de mi hermano Jaime Betancourt y Lindy Mediavilla. Señor, por la manera soberana en que tú has obrado en ellos. Señor, gracias te damos por el ejemplo, por la fidelidad, por el trabajo, Señor, que ellos hacen en medio, Señor, de las ocupaciones, en medio de los trabajos, Señor, cómo tú les usas a ellos, Señor. Gracias te damos y encomendamos, Señor, sus vidas para que tú
te manifiestes, Señor, y tu voluntad perfecta sea hecha en ellos. Señor, gracias por estas 5 familias que han decidido servirte, que han decidido que su familia va a ser una familia de paz, una familia por medio del cual el evangelio y el hacer discípulos va a ser, Señor, hasta que tú vengas. Señor, gracias te damos, Señor, los ponemos en tus manos para que tú obres poderosamente en estas familias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tenemos un tiempo de escuchar la palabra de Dios con nuestro hermano Edgardo Romero. Mi hermano Edgardo, bendiciones. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes, un placer verles nuevamente. Es verdad, un regocijo que juntos como hermanos, como fraternidad de iglesias en casa, nos podamos unir para darle la gloria al Señor y para el trabajo que se está realizando. En esta mañana vamos a buscar en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a estar hablando de un momento histórico en la vida de nuestro Señor y de la iglesia que iba a empezar a formarse. Y el Señor siempre, Él nos intersecta en el camino, como lo vamos a ver en la palabra del Señor, cuando intersectó a 2 discípulos. Una de las cosas que tenemos que nosotros ver como en el marco histórico de donde estaba ocurriendo era que el pueblo de Israel, ya todos los judíos se habían ido a Jerusalén a compartir la Pascua y posteriormente, después que el Señor tuvo la cena con los 12 y les hizo saber todas las cosas una vez más, porque en varias oportunidades en ese compartir con sus discípulos les dijo las cosas que iban a suceder. Y entonces el Señor fue entregado y padeció, ¿verdad? Y murió. Fue sepultado. Y este hecho, los discípulos no pudieron entenderlo y no pudieron asimilar. Y entonces ocurrió lo que dice el texto. Vamos a leer, voy a leer del verso 13. Voy a leer solo unos versículos y luego en la presentación vamos a ir avanzando en esta porción de la palabra que es muy hermosa y que tiene un mensaje muy actual para nosotros como hijos de Dios. Dice así la palabra del Señor, Lucas 24, verso 13 en adelante. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Él les dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó él. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Él les preguntó, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret,
Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestro gobernante lo entregaron para condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él, quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos observar, y les quería traer un poco para que viesen todos estos acontecimientos habían sido en Jerusalén. ¿Ok? Lo que fue el compartir de ellos la Pascua, luego la muerte del Señor, fue sepultado. Y el Señor les dijo que al tercer día iban a resucitar. Él iba a resucitar y ellos ya había pasado este domingo en el cual ellos estaban caminando, y lo que vimos en la palabra del Señor, lo que ellos estaban comentando de todo esto, era ese día, el tercer día que se cumplía de la muerte de nuestro Señor. Y ese era el día de la resurrección. Y dice la palabra de Dios que ellos se comentaban en este camino hacia Emaús, que está acá, y que está aproximadamente entre unos 11, 12 kilómetros desde Jerusalén. Y ellos iban caminando. Y lo que podemos observar es que da la impresión de que los discípulos no habían entendido mucho de lo que Dios le había dicho, de lo que Jesús le había dicho, le había compartido, y había miedo en ellos por las cosas que habían ocurrido, y cada uno se estaba yendo a su tierra, a su parte, donde ellos vinieron a Jerusalén a las fiestas y a todo esto que ocurrió. Entonces, en el verso 17 vemos cuando el Señor entonces les dice, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, nosotros vemos cómo siempre el Señor sale a nuestro encuentro. Él está muy atento de las pláticas, de las conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros como hijos de Dios. Él sabe nuestro caminar y nos pregunta, ¿por qué estáis tristes? Él siempre está a nuestro pendiente. Él siempre está presto a cuidarnos, porque para eso, con ese amor tan grande que Él tiene hacia nosotros y que lo manifestó en la cruz del Calvario, nosotros vemos cómo Él siempre está cercano a nosotros. Y entonces en ese camino a Emaús, estos 2 discípulos que iban hablando, y dice la palabra de Dios que iban conversando y que iban discutiendo, ellos no esperaban encontrar al Señor, porque ellos habían visto cuando el Señor había sido crucificado y había sido enterrado. Y sabemos por las Escrituras que en ese momento, cuando Él fue crucificado, se esparcieron, se escondieron, porque su máximo líder, su maestro, el Mesías, había fallecido. Entonces, todas estas cosas traían en su corazón lleno de tristeza, había frustración, amargura, dolor. Quizás ellos no habían decidido, ellos habían decidido pues retornar a sus comunidades de origen, a cada uno a su pueblo. Ya no estaba quien los dirigía, ya no estaba quien les guiaba. No se acordaban ellos que este tercer día, que era ese día en que ellos estaban caminando,
Era ese día que el Señor les había dicho en el que Él iba a resucitar. Entonces, en esta situación que ellos van caminando, dice la palabra de Dios que Jesús, ¿verdad?, se les presenta muy discretamente y camina con ellos. Dice la palabra que ellos no le conocieron, Él se acercó. Y siempre esto nos habla de esa compañía que tenemos siempre con el Señor. El Señor siempre está discretamente allí a nuestro lado. El Señor siempre se acerca a nosotros y camina con nosotros. Jesús sabía que ellos estaban caminando en una dirección equivocada, pero igual caminaba con ellos. ¿Por qué les digo que caminaban en una dirección equivocada? Porque ellos se estaban alejando de Jerusalén, estaban yéndose a las afueras, estaban escapando, tratando de escapar de toda la situación que habían vivido en esos días, en esos últimos días, de lo que había pasado con el Señor y que no habían entendido completamente. Y cuando Él les pregunta que de qué eran esas cosas que ellos estaban hablando, entonces ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Porque todos estos acontecimientos habían sido presenciados por mucha gente y por mucha gente que estaba cerca del Señor y que habían visto cosas y habían visto las obras que Él había hecho, lo que Él había dicho. Todo esto estaba allí para el Señor. Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas son estas que acontecieron, verdad? Y Jesús, él les dice, ellos le dicen, de Jesús Nazareno, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Para todos era conocido, que habían escuchado, otros habían presenciado todas las cosas que el Señor había hecho en ese pueblo, todas las cosas que había hecho. Y fíjense el pensamiento que ellos tenían y decían que fue varón profeta. Ellos no habían entendido, ellos estaban con el Mesías y no habían entendido la misión que él tenía y cómo lo iba a realizar. Por lo que ellos vieron, pensaron que ya había sido como otro profeta que ya había pasado su tiempo. Y dicen ellos, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión? Ellos estaban destruidos por esto. Lo que no saben es que el Señor mismo, y se los dijo a ellos, que Él podía poner su vida y tomarla de nuevo cuando quisiera. Ellos estaban devastados por todos estos acontecimientos. Y fíjense si no es así, que ellos continúan diciendo, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y esto nos muestra que no habían entendido completamente lo que Dios, el propósito de Dios a través de ese sacrificio de Jesucristo para Israel. Porque ellos estaban esperando era una liberación del yugo de los romanos. Pero Dios en su corazón lo que tenía era una libertad mayor, que era una libertad espiritual, una libertad del pecado. Entonces ellos estaban muy desilusionados, pues creían que Jesús
debía haber iniciado la gran revolución que llevaría a la liberación de Israel de los romanos, y guiados por los sumos sacerdotes lo humillaron terriblemente y lo clavaron en una cruz. Entonces, estas cosas embargaron su ser. Ellos estaban allí. Y lo que vemos es que ellos también comparten lo que ya habían escuchado, porque habían escuchado, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron allí, así como las mujeres habían referido, mas a él no le hallaron. Entonces, estos eran discípulos que habían estado con el Señor. Y el Señor les había hablado que él iba a resucitar. Ya habían escuchado la noticia que trajeron las mujeres cuando fueron a volver a ungir el cuerpo del Señor, a hacer lo que acostumbraban a hacer. Entonces, fíjense que en vez de estar expectativo, como la expectación de que el Señor iba a resucitar, las mujeres fueron al sepulcro a hacer lo que acostumbraban a hacer. Y ellas se encuentran entonces con que el Señor no está allí, con que los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y ellas llevaron esta noticia a los discípulos. Y Pedro, acompañados con otros, se acercaron y lo que consiguieron fueron los lienzos del Señor, con que había sido envuelto el Señor. Y estas cosas ya habían ocurrido, pero como no le vieron, entonces no reaccionaron adecuadamente, pero ellos tenían que acordarse lo que el Señor les había dicho, que al tercer día él iba a resucitar. Entonces, vemos nosotros que el Señor Jesús, sin embargo, los hace recorrer un maravilloso camino espiritual que comienza en la Escritura y termina con el partimiento del pan. Una de las cosas que vemos allí en el pasaje es que él empieza a compartir la palabra. Desde Moisés, los profetas y los salmos. Todas estas palabras que se referían al Cristo y que hablaban de lo que el Señor iba a hacer como ese Cordero Pascual. De todas esas imágenes que el Señor venía presentándole al pueblo para que ellos supieran todo lo que Él iba a hacer y cómo iba a ser esa redención de sus pecados. Y cuando ellos llegan entonces a Emaús y invitan al Señor a que comparta con ellos, a que se queden para que no le agarrara la noche en el camino, entonces dicen ellos: no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba, porque en ellos, aunque no le habían reconocido físicamente, sus corazones ardían porque el Señor, cuando les abrió la palabra de Dios, entonces también les abrió su parte espiritual para que ellos pudieran ver al Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos, dice la palabra, y le reconocieron. En ese momento, cuando Él estaba allí compartiendo con ellos el pan y les bendijo. Entonces, esto es lo que el Señor, a través de todo ese sacrificio maravilloso y perfecto, Él hizo por cada uno de nosotros. Y de esa manera es importantísimo que nosotros
estemos siempre enfocados en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, para que esta palabra, que es viva y eficaz, esa palabra siempre esté presente en nosotros, y como les dijo al pueblo de Israel, que meditemos de ella de día y de noche, al acostarnos y al levantarnos, es porque esta palabra es la que llena nuestras vidas, es la que nos guía a nosotros en todas las cosas, en el conocimiento de Él. Y para que esa palabra en nosotros haga arder nuestros corazones de esa manera que nosotros podamos, con ese mismo amor, con esa misma fuerza, podamos compartirla con otros. Y de esa manera que nuestros ojos puedan siempre estar abiertos, podamos tener esa visión espiritual de las cosas que Dios quiere, en la cual nosotros estemos, participemos y hagamos las cosas a las que Él nos ha encomendado. Entonces, dice la palabra de Dios que a través de todas estas cosas que ocurrieron, ¿verdad? Ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Allí mismo en el texto dice que ellos después de esto, porque cuando el Señor les comparte el pan y les bendice, dice la palabra que Él desapareció delante de sus ojos. Y esto que fue un acto asombroso, entonces dice también la palabra que ellos salieron de Emaús y volvieron a Jerusalén a compartir con los discípulos. Y ellos fueron a contarle todas las cosas que habían sucedido, lo que esa relación que tuvieron con el Señor, ese encuentro que tuvieron en ese camino y luego cuando compartió con ellos. Y de esta misma manera, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos contar las cosas que nos han acontecido a nosotros con el Señor, esas experiencias que nosotros hemos tenido con el Señor. Testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho a través de su palabra, que ha hecho a través de su presencia en cada uno de nosotros. Y todo esto, todo parte de ese hermoso plan que el Señor les hizo y en el cual nos hizo participantes a nosotros a través de su muerte y su resurrección, es el hecho de que nosotros compartamos. Y miren lo que dice en el mismo capítulo 24, en el verso 46. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El Señor nos dice que nosotros tenemos que compartir eso que hemos recibido y que Él quiere que nosotros nos unamos, que nosotros estemos llenos de ese Espíritu Santo que Él nos ofreció y que cada uno de nosotros podamos, con estas herramientas que el Señor nos ha dado, con su palabra, con pasión, con la bendición de Dios, con esa paz que Él nos da y con su presencia maravillosa y la guía de su Espíritu Santo, que salgamos a ser discípulos a todas las naciones. Y comenzamos desde nosotros, comenzamos desde nuestra familia, desde nuestros oikos, hacia afuera.
Esa es esa misión que el Señor nos puso, así como dice en Mateo, ¿verdad? En Mateo 28, 19 y 20. Y es la comisión que nosotros tenemos y en la cual nosotros debemos enfocarnos para seguir adelante en nuestro Señor Jesucristo, en todas las cosas que Él ha puesto, para que nosotros sigamos sus pasos, esos pasos que Él nos ha puesto, que Él nos ha marcado. Y este es el mensaje, mis hermanos, que les quería compartir en esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les bendiga. Y vamos a estar orando, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, Padre amado, queremos darte gracias por ese amor tan grande, por ese plan maravilloso en el cual tú te manifiestas, Padre amado, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto, Señor, nuestro entendimiento a través de tu palabra. Tú has abierto nuestros ojos espirituales, Señor, para poderte ver, para poder ver las cosas que tú tienes para nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por esa bendición que tú nos has dado, por esa paz inconmovible que tú nos das y por esas capacidades, Señor, y esos dones que tú nos has dado a cada uno para cumplir, Señor, esa comisión que tú has puesto en nuestras manos. Oh, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Edgardo. Gracias a Dios por la exposición de la palabra. Tenemos testimonios de algunos de los hermanos. El testimonio de nuestro hermano Gen Valencia. Mi hermano Gen. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias a mi hermano Edgardo por la palabra, compartirnos la palabra. Es muy largo decir cosas, pero solamente quiero decir algo, mis hermanos. Un día, personalmente le dije al Señor, ¿y ahora qué? Y desde ese día el Señor nos mostró regresar a las Escrituras y empezar todo este caminar que es ahora el movimiento de plantación de iglesias, MOPI. Y así empezó. Y cuando empezamos a trabajar, a compartir, pues también le volvimos a preguntar, ¿y ahora qué? Esto que nos has mostrado. Y bueno, al principio nos dijo, sigan preparándose, estudiando, revisando. Miren bien las Escrituras. No se pasen de largo. Y entonces creo que el Señor, así como mi hermano nos estaba enseñando ahora, el Señor ha venido caminando en el camino del movimiento de plantación de iglesias. Y en ese caminar nos enrumbó hacia Pujilí, hacia Ambato, hacia La Maná. Y hoy el Señor nos está mostrando que nos vamos un poquito más lejos, hasta Tulcán, hasta Santo Domingo de los Áchilas. Hermanos que están escuchando del movimiento en el Oriente, en personas en México, en Argentina, en España. Y un día estábamos así medios temerosos de decir, no, es que alguna vez yo dije a nivel internacional. Y me dijeron, estás soñando mucho, hermano, si no hemos hecho nada aquí en el Ecuador. Menos vamos a hacer fuera. ¿Y ahora qué entonces, Señor? ¿Qué hacemos? Nos llevó a hacer el movimiento de plantación de iglesias, que fue desde el principio en realidad, que luego tuvo un nombre, MOPI, que era lo mismo que habíamos dicho desde prácticamente el inicio del movimiento. Y cuando le decíamos, ¿ahora qué, Señor? Nos mostró un grupo de hermanos. Esos hermanos que hasta ahora estamos.
y que seguimos caminando y el Señor fue añadiendo cada vez más. Los miércoles veíamos que el Señor añadía a un hermano, a un matrimonio, a una persona interesada. Es cierto, algunos se quedaron, otros se separaron del camino, pero muchos más se quedaron prestos para seguir, así como en el camino de Emaús, en el camino al Señor. Y ahí le hemos puesto al Señor ahí, siempre le decíamos, Señor, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué? Y el Señor nos dice, bueno, ahora ustedes regresen a mirar, miren, aquí tienen otros hermanos. Y el Señor le dirigió a nuestro hermano Jaime, ¿no? Para trabajar y conversar con el hermano, con Claudio, en Atahualpa, en Malchinguí, y después les envió a los hermanos, a mi hermano Edgardo y Amalia, hacia San José de Minas. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor, cada vez que le preguntábamos, ¿y ahora qué? Nos mostraba un lugar. Y nos ha mostrado personas y nos ha puesto a trabajar en este ámbito de las personas. Entonces, qué tremendo lo que el Señor nos ha mostrado. Y últimamente le hemos preguntado, ¿y ahora qué? Y dice, bueno, nos ha puesto en el corazón el tema de la escuela de formación de líderes. Y en eso seguimos orando, mis hermanos. Y también cuando le preguntábamos, ¿y ahora qué? Estamos en este tiempo de dar el testimonio y de mirar familias y familias de paz, personas de paz puestas al servicio de Cristo. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Y seguimos compartiendo la palabra, discipulando, evangelizando. Y algo que es muy importante en la vida cristiana real, como el Señor nos mostró en la iglesia primitiva, que nosotros no somos otra cosa que hermanos. Y empezamos como hermanos y de ahí seguimos siendo amigos. Y cuando partimos del pan, reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y reconocemos que hay un grupo de hermanos que el Señor ha tocado nuestros corazones para cumplir su propósito que nos ha dejado a todos. Y eso es lo que le doy gracias a Dios en mi caso particular, porque me ha permitido seguir compartiendo, hablando y estando juntos con los hermanos para caminar unánimes ante los propósitos que Dios quiere. Así es que, mis hermanos, atrévase a preguntarle, ¿y ahora qué? Y sabe que el Señor responde. Y yo solo le decía a Pablito, ¿ahora qué? Ya tengo un poco de temor porque siempre el Señor nos enseña algo y nos pone propósitos, pero también nos pone retos. Así es que, mis hermanos, ahora es preguntarle, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué, Señor? Con todos los que estamos aquí presentes para seguir cumpliendo sus propósitos, sus planes en nuestras vidas personales y como unidad en el movimiento. Por eso somos una familia que está llena de familias. Y bienvenidos, mis hermanos, con sus familias, para seguir diciéndole que el Señor nos acompañe en el caminar hasta cumplir sus propósitos. Gracias, mis hermanos. Buenos días. Gracias, mi hermano Gen. Siga, mi hermano, siga. Sí, tenemos el testimonio de nuestro hermano Pablo y su esposita Judy. Mi hermano Pablo. ¿Y ahora por qué no te va? Aquí, ya pasaste. Bien, mis hermanos, en realidad es una alegría compartir este tiempo con todos ustedes y escuchar los testimonios. Y antes de dar nuestro testimonio, queremos cantar esta canción que expresa pues nuestro sentir. Y a manera de oración, cada uno de nosotros puede estar cantando en el corazón.
elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo. Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación. Ayúdame a hacer lo que quieres tú. Tu palabra esparciré. Mi vida ahora doy, por ti viviré. A tu lado caminaré. Me asombra conocer que un Dios tan grande me amó y que me quiere bendecir. Su gracia infinita, su misericordia, realmente no puedo entender. Ayúdame a hacer lo que quieres tú. Tu palabra esparciré. Mi vida ahora doy, por ti viviré. A tu lado caminaré. Mi vida ahora doy, por ti viviré. A tu lado caminaré. Amén. Esa es nuestra canción, es nuestro sentir. Nos quedamos asombrados de que Él nos haya elegido de millones de personas para ser sus hijos. Y elegidos desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros y sentados en los lugares celestiales. Pues escuchaba una predicación de nuestro hermano Samuel Pérez Millos y él decía de que es a los hombres a quienes Dios quiere en su presencia y con quien Él quiere compartir su gloria. Y no ha escogido a los ángeles, sino a hombres para que podamos compartir su gloria, para que podamos ser parte de sus propósitos y de llevar a cabo esta labor, esta tarea que Jesús mismo, ya desde antes de la fundación del mundo, Él lo planificó. Y damos gracias a Dios porque ha hecho eso una realidad. Bueno, ha pasado algunos años, mi hermano dijo 4, dice el hermano Jaime, pero ya son 7, hermano. Van pasando los años sin que nos demos cuenta. Ya son 7 que nosotros regresamos y que empezamos a trabajar con AME y empezamos a hacer todas esas cosas. Y pues ahí nos conocimos con el hermano Jaime y Claudio también. Entonces, ya son 7 años que estamos en este trajinar. Pero damos gracias a Dios por la manera en que Él ha ido puliéndonos, Él ha ido encaminándonos, Él ha ido produciendo circunstancias en nuestras vidas. Y bueno, y por último, esta circunstancia mundial
a nivel mundial con esto de la pandemia. Y en medio de todo eso, se cumplen los propósitos, se cumple la soberanía de Dios, y pues siempre es un reto, como estaba compartiendo Gen. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Y pues ser guiados por el Espíritu Santo es embarcarnos en un negocio celestial. Y que no sabemos, pero el Señor sí sabe. Él quiere llevarnos y al escuchar los testimonios de cada uno de ustedes, pues vemos la mano del Señor, mis hermanos. Vemos a Cristo obrando en sus vidas, vemos al Espíritu Santo guiándoles y damos gracias a Dios por eso. Mis hermanos, cada vez es como que el Señor dice, me vas a seguir, vas a continuar siguiendo, vas a continuar sirviéndome, y por todas las cosas que pasan, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Y queremos nosotros terminar la carrera diciéndole, sí Señor, te seguiremos hasta el final. Mi esposita. Buenas tardes ya, hermanos. Es un gusto poder saludarles. Ya todos saben que yo pasé por una crisis de COVID, pero en esa crisis, el versículo de Filipenses 1:6 me tumbaba en la mente. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo sabía que eso era cierto para mi vida, y yo sé que es cierto para el movimiento de MOPI, y todos ustedes también. Dios está obrando, tiene un propósito, tiene un plan, tiene una meta, y estoy persuadida que el que comenzó en vosotros, en ustedes, en mí, en todos, va a perfeccionar su obra en nosotros y a través de nosotros. Porque su plan siempre ha sido de que nosotros seamos cada vez más como Cristo, pero también su plan es de que nosotros le glorifiquemos a Él en esta tierra a través de nuestras vidas. Y yo sé que Él va a hacer eso a través de nosotros, a través de MOPI, a través de cada una de las casas de paz y cada uno de los individuales, de los individuos y de las familias que están escuchando. Hermanos, Dios no nos da, no se da por vencido jamás con nosotros. Y eso es una promesa y un confort, porque dice, el que comenzó, la perfeccionará. Esa obra va a perfeccionar. Eso es una promesa. Y doy gracias a Dios porque podemos ser parte de este movimiento, podemos ser parte de este ministerio, que Dios está en control y Dios está perfeccionando a cada uno de nosotros. Amén. El hermano Claudio y hermana Yesenia podría ser su testimonio. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué gusto verles a los tiempos a todos ustedes. Somos una familia compuesta de 4 individuos, 4 personas. Mi nombre es Claudio Naranjo, mi esposa es Yesenia Molina, tengo 2 hijas, Luz Victoria y Sofía, que somos una familia temerosos de Dios, que estamos sirviendo a Dios por muchos años. Y quisiera yo darle paso a mi esposa para que ella pueda hablar qué hacemos nosotros, mi amor. Buenas tardes, mis hermanos. Les invito a abrir su Biblia en Mateo 9:9. Bueno, si lo tienen ahí rapidito, si no, yo les leo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, y yo le invito ahí a poner su nombre. En este caso, nosotros le pusimos nuestro nombre. Pasando Jesús de allí, vio a unos hombres, Yesenia y Claudio, a la mesa de la casa, que estaban sentados en el banco de los tributos públicos, estaban haciendo muchas cosas,
y les dijo, sígueme. Y se levantaron y le siguieron. Y eso es lo que nosotros decidimos hacer como individuos cuando éramos solteros, y después como familia también decidimos seguir los pasos de Jesús. Nosotros lo hacíamos entre los niños, lo seguimos haciendo entre los niños como una manera, una estrategia en ganar así también a las familias. Pero Dios ha permitido este tiempo de pandemia, como decía Pablo, Dios usa las circunstancias para guiarnos a través de este tiempo y con este movimiento de MOPI, con este equipo, para que más que nada animarnos, más que nada prepararnos e involucrarnos en las familias de las casas de paz. Y ese es nuestro deseo ahora. Nuestro deseo es continuar consolidando estas familias, saber que no solamente entre los niños podemos ganar el reino de Dios, sino también entre sus padres, para sus padres. Así que Dios nos ha llevado este tiempo, no solo trabajar entre los niños, sino a ver que familias, que los padres, que los abuelitos se juntan, que los tíos, los primos se juntan y quieren escuchar la palabra de Dios en estos lugares donde ustedes saben que Dios nos ha puesto, Atahualpa, Malchinguí, Chávez-Pamba, donde están juntándose familias para escuchar la palabra de Dios. Y solo le rogamos que Él sea nuestra guía, que Dios, su Espíritu, sea nuestra guía cada vez que nos reunimos con Él. Eso es lo que estamos haciendo, y Claudio nos va a compartir entonces un poquito más. Yo creo que ya mi esposa dijo todo, ya dijo el antes, durante y después. Lo sintetizó, pero sí, ahora nosotros estamos trabajando, les cuento así para que oren, estamos trabajando en 3 frentes. El primer frente que trabajamos y fue llamado desde la juventud, tanto a mi esposa como a mí, trabajar con niños. Y seguimos trabajando con los niños de Atahualpa, Chávez-Pamba, de Machinguí, de Quito. Todos los días, sábados, tenemos un club bíblico para niños. Así también el segundo frente que estamos trabajando ahora son con los adolescentes, que también nos reunimos los días sábados por la mañana con los adolescentes de estos sectores. Y el tercer frente que ahora estamos trabajando como familia es con el discipulado de los niños, o sea, el discipulado con las familias de los niños que se reúnen. Empezamos con club para niños, pero ahora estamos trabajando ya con las familias y es emocionante, hermoso ver que los padres están como los niños, esperanzados el día que les toca para poder reunir, estudiar, orar, meditar la palabra, conocer más de Dios. Y entre eso nosotros nos reunimos los días martes, los miércoles, los jueves y los sábados con las familias para un discipulado. Como decía mi esposita, el después, porque siempre hemos pensado, estamos haciendo antes, durante y el después. Entonces decíamos el después, consolidar a las familias que estamos discipulando. Y ellos puedan llegar a ser familias y casas de paz. Y llegar a un fin, que es que esas familias puedan llegar a ser iglesias en casa, que se reproduzcan y que ellos puedan enviar a más siervos a seguir extendiendo el reino de los cielos. Dios nos ha permitido a través de Pablo, que así de muchos años ya nos conocemos, y poder seguir esta visión que Dios nos ha dado de extender el reino de los cielos. Entonces, como familia, nosotros estamos contentos en este sueño de Dios, en este plan perfecto de Dios, de las iglesias en casa. Eso, mis queridos hermanos. ¿Tú quieres decir algo más? No, solamente si ya puso su nombre, entonces ahora sí les leo otra vez porque hace rato me trabé un poco. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, póngale su nombre, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Que ese sea nuestro anhelo de cada uno de nosotros, seguir los pasos de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Agradecemos el testimonio de la familia Naranjo Molina
Ahora sí, no sé si está listo mi hermano Washington. Mi hermana Washington. Parece que no todavía. El testimonio de la familia Romero Peroso. Mi hermano Edgardo, mi hermana María. Amén. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por todo lo que hemos podido vivir, compartir, aprender, y porque Él ha estado en cada una de las cosas que hemos vivido y que hemos hecho. Que su presencia siga estando entre nosotros y que podamos hacer las cosas que Él quiere que hagamos, que podamos seguir trabajando con los discipulados, con el compartir con los hermanos y haciendo el trabajo que Él nos envió a hacer, ¿verdad? Que es ir a ser discípulos y haciendo todo el proceso que Él nos ha mandado a hacer para que podamos ver esos frutos. Y seguramente cada vez que vemos los frutos, ustedes y yo los disfrutamos aquí y esperamos poder también ver cómo ellos también traen frutos delante de la presencia del Señor. Es lo que ha sido nuestra experiencia y la bendición que hemos recibido de parte de Dios, un privilegio que seguramente ninguno de nosotros merecemos, pero que el Señor ha hecho, le ha placido hacerlo con nosotros, de manera que tenemos que estar agradecidos y contentos y hacerlo todo como para Él. Amén. Sí, para nosotros también ha sido una bendición que el Señor nos permitió pues venir desde Venezuela acá al Ecuador y nos permitió llegar a la iglesia, el Comité del Pueblo, y conocer a nuestro hermano Jaime. Y de allí que nos hemos involucrado en todas las actividades de la iglesia, el comité, y él nos invitó a todo el trabajo que se estaba haciendo, nos invitó a los talleres que estaba dando nuestro hermano Pablo, primero mi esposa, que tuvo más tiempo con ustedes, que pudo ir a Cuenca a recibir el adiestramiento del plan de Dios. Luego yo me incluí ya en el plan de Dios, pero lo hicimos allí en el Comité del Pueblo. Entonces ha sido una experiencia muy hermosa, y la oportunidad de poder compartir toda esta visión que el Señor le ha dado a este grupo para el movimiento de plantación de iglesias, de volver a la palabra de Dios y ver todas las cosas como el Señor ha ido acoplando, ¿no? Y nosotros ir entendiendo esa visión y esa misión que el Señor ha puesto. Y ha sido una bendición poder compartir la palabra de Dios en este sector donde estamos, en San José de Minas, y de compartir y de ir formando los grupos de discipulado. Y esperamos en Dios pues poder ver cristalizada todo esto que el Señor ha puesto delante de nosotros, que es una gran responsabilidad y que lo hacemos con mucho amor, y hay que seguir adelante, a pesar de los tropiezos, a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas cosas, que el Señor nos siga ayudando en todas las cosas para cumplir esa gran comisión. Amén. Gracias, mi hermano Edgardo. Parece que el hermano Guayo no tenía una buena cobertura Parece que se salió. Entonces, permítanme orar por estos hermanos que Dios, en su gracia, en su misericordia, ha permitido que sean parte del movimiento y que han dado su testimonio. Y oremos juntos porque el Señor mismo sea sosteniéndoles, el Señor mismo sea dándoles la fuerza, la fortaleza, para que podamos terminar bien la carrera, como decía la hermana Judy, ¿no? De él vienen los recursos. Padre,
cómo no darte gracias por cada uno de mis hermanos que acabaron de dar el testimonio. Pido a Dios de los cielos tu cuidado de una manera muy especial por cada uno de ellos. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, aquel Dios que camina con nosotros, aquel Dios que ve nuestras debilidades, aquel Dios que también ve nuestras necesidades y suples para cada una de esas necesidades. Tú conoces, oh Dios, a cada una de estas familias. Oramos, oh Dios, para que en tu gracia, en tu misericordia, nunca los sueltes de tu mano. Que seas tú, oh Dios, obrando de una manera muy especial, como solo tú lo sabes hacer, para que cada vez que abran sus labios, muchos reconozcan tu señorío y se sometan ante tu señorío, Dios. Los ponemos en tus manos, confiados, oh Dios, que en tus manos estarán seguros. Guárdalos de toda persona que quiera hacerlos daño. Y gracias por la provisión que tú pondrás en su mesa, por las fuerzas que tú les darás, por la salud, por la sabiduría que tú les darás, oh Dios, para que puedan hacer la labor para la cual tú les has encomendado. Solo queremos agradecerte por tu fidelidad y también queremos pedirte perdón, porque muchas veces, oh Dios, hemos terminado siendo infieles. Pero gracias por la oportunidad que nos das de seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, quisiéramos tener un tiempo de alabanza, mi hermano Pablo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Para terminar, quisiera pedirle a nuestra hermana Judy que por favor nos dirija en la oración final. Mi hermana Judy. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la bendición de todas estas familias que quieren seguirte, que han aceptado el mensaje, han aceptado el mensajero y ahora quieren aceptar la misión de ir y hacer discípulos desde sus propias casas. Señor, gracias por estas casas de paz. Señor, te pedimos que tú estés alumbrándonos nuestros entendimientos para encontrar el camino que tú quieres que sigamos con cada persona con quien nos encontremos. Señor, las personas que tanto te necesitan. Te pedimos, Señor, que despedirnos aquí en esta reunión, tú nos ayudes a seguir adelante gozándote en ti y también gozando en lo que tú estás haciendo a través de cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Gracias. Buenos días. Gracias, mis Buenas hermanos. tardes. Estaremos compartiendo con ustedes el video que grabó nuestro hermano Santiago.
Ya, mis hermanos. Washington. Bendiciones, una buena tarde. Está Washington ahí, Washington. Hasta luego. Ya apareció. El hermano Washington, ¿qué pasó? Ya apareció. El micrófono. Estaba sin internet, se me fue. Ah, bueno, ahora ya que fue corriendo a cogerle, cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros pues estamos en el servicio de la obra del Señor y fue el hermanito Jaime que nos, como él siempre sabe subir a Pizulí, entonces él nos hablaba mucho de Mopi y nosotros pues, gracias a Dios también estamos bastante siguiendo con el hermano Pablo y eso a nosotros nos ha dado una solidez, una firmeza en el ministerio y también para continuar con Iglesia en Casa, nosotros estamos acá con centros de discipulado y para nosotros Mopi ha sido un apoyo y una ayuda para nosotros poder decir que poder transformar en realidad el sentido de la iglesia, ¿no? Porque muchas veces nosotros como iglesia hemos estado estancados, como decir, siguiendo a la manera en que nosotros podemos, pero Mopi nos ha dado una visión clara, ¿no? De lo que nosotros podemos continuar y seguir. Y contentos, hermanos, por lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas y también por el apoyo que nos brinda Mopi, ¿no? A través del hermano Pablo se ha ido asentando poco a poco la visión y también la pasión, ¿no? Por la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y nosotros aquí estamos contentos en Iglesia en Casa. Está su esposito, hermano. Bueno, ella ya salió, estábamos nosotros en la iglesia, ya salió, pero ella dice, yo mucho no, o sea, ella va a entrar a la escuelita, de lo que hablábamos en la escuelita de Mopi, dice, yo quiero entrar ahí, y ahí sí ya, claramente, porque a veces el negocito de ella que atiende no le da mucho espacio, entonces por eso dice, no es que yo no quiera, sino que tú sabes que yo paso aquí en la tienda y conectarme, a veces estar un poco es muy difícil, pero yo voy a seguir la escuelita, dice, los días sábados, quiero que tú te hagas cargo de la tienda para yo seguir los días sábados y ahí con firmeza seguir adelante, porque así todavía es como decir, ella ha estado ratos nomás, pero en eso quedó ella de que iba a ingresar a la escuelita los días sábados ahí en Mopi. De ahí no, ella está contenta, aunque no entiende claramente cómo decir 100% por su trabajito, pero está apoyándonos. Muy bien, mi hermano, gracias. Parece que se van a ir igualando los alumnos de los sábados y de los jueves, hermano. Sí. Muy bien. Bien, mis hermanos, gracias mi hermano Washington por su testimonio y pues continuamos y seguimos orando por todos. Les pido ahí que ahí prendan sus cámaras que les voy a tomar la última foto del día. Bueno, bien, mis hermanos, sonrían que Jesús les ama, mis hermanos. Eso. A ver, ¿quién más? Ahí, ya conectó la Liz, ¿Alguien más? 1, 2 y... Eso. Bien, mis hermanos, pues bendiciones y sigamos adelante orando, mis hermanos, por el establecimiento de la escuela de Mopi y que Dios mismo nos siga guiando, mis hermanos, en estos propósitos. A ver si Gen sigue preguntando, ¿y ahora qué? Bien, mis hermanos, bendiciones. Amén, bendiciones, Pablito. una buena tarde. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Tomasito, hasta la tarde. Hasta luego, hermanos. Nos vemos. Chao. Chao, Galito.